Lo dijo en la primera hora. Miércoles de Cara y Cruz, efectivamente, para explorar opiniones sobre, en este caso, la reforma tributaria, la ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal que ha sido ya promulgada, está publicada en el registro oficial desde el lunes, es ley de la República. Ayer ya la bancada de Pachacutic planteó un proyecto de ley derogatoria. El ex candidato presidencial Yacu Pérez le pidió a la Corte Constitucional que analice una demanda de inconstitucionalidad. O sea, es un poco el escenario. Pero vamos a analizar las bondades y los defectos, las bondades y las distorsiones de esta reforma tributaria con dos especialistas en materia económica que, claro, tienen visiones contrapuestas, y yo les agradezco a los dos por aceptar esta conversación en esta mañana en nuestro espacio a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Al economista Mauricio Pozo Crespo y al economista Diego Borja les agradezco, ambos especialistas en materia económica y que en su momento fueron ministros de Estado, fueron ministros de Economía, ministros de Finanzas. Les agradezco tanto al economista Pozo cuanto al economista Borja por atendernos en este espacio. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar esta conversación. Economista Mauricio Pozo, empiezo con usted. Me gustaría ir de lo macro a las especificidades y vamos al tema general. Balance del contenido de la ley, en atención a que la ley que está en vigencia es exactamente el texto que envió el Ejecutivo originalmente el pasado 28 de octubre a la Asamblea Nacional, sin cambios, tal cual. Economista Pozo, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Buenos días. Saludo a Diego, a todos los que están escuchando este programa. Si usted pone en una balanza el proyecto original de la ley, que es el que se acaba de aprobar con el envío al registro oficial, y todo lo que esto involucraba, ¿a qué me refiero? A una reducción del déficit fiscal, a el mantenimiento de los acuerdos internacionales, viabilizar el financiamiento externo para este y el próximo año, una señal que permita hacia adelante, por ejemplo, reducir el riesgo país, con lo cual se redunda en un financiamiento más barato al Ecuador y, lejos de complicar, ayuda a la reactivación. Creería yo que tiene en ese sentido un elemento a favor. Sin embargo, la forma como fue aprobada la ley sí me genera preocupación. Me genera preocupación porque obviamente habría sido mejor, pongámoslo así, es que la ley pueda ser discutida, que la ley pueda de alguna manera encontrar puntos de coincidencia, que si el salario mínimo para la aplicación de la contribución no era 2.000 y era un poco más alto, el poder llegar a un acuerdo, el que si las deducciones eran demasiado abajo de lo que se estaba aplicando en el pasado, encontrar también un acuerdo, de tal suerte de que termine una ley que no sea perfecta, pero que sea buena. Lo perfecto es el enemigo de lo bueno, y sobre todo que permita una posibilidad de acuerdos entre los poderes del Estado para... Porque recordará que esto no es que se acabó hoy día. Tenemos en agenda la ley laboral. Yo en este momento no estoy en capacidad de decir qué va a pasar con el ambiente para la ley laboral. No sé si será peor, no sé si será mejor, pero eso es una reforma que el país necesita más allá de los acuerdos internacionales. El país requiere algo que ayude a esta normativa que a mi criterio es obsoleta, caduca y no cuadra con las necesidades actuales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ha sido algo mejor. ¿Dónde vemos una afectación? Obviamente en los sectores que tienen que contribuir más. Hay una discusión eterna de si no es clase media o si es clase media. De acuerdo a la información oficial, aquellos que tienen remuneraciones por encima de los $2.000 representa el 3.4% de la población, lo que significa una estructura sumamente vertical y muy concentrada. Pero claro, si usted le pregunta al que gana los 2.000 y tiene 3 personas o 4 claro, que mantener, le va a decir, están golpeando.
Entonces, un poco lo que le quiero decir es que esos sectores que le van a tener que contribuir más, en algunos casos bastante más, en algunos casos algo menos, son aquellos que obviamente se sienten afectados por esta normativa. ¿Qué es lo que yo creo que ayudaría? No resolvería el ambiente contrario que todavía existe en algunos sectores. ¿Qué es lo que podría ayudar a mitigar? Yo creo que el gobierno tiene que avanzar en algunos anuncios que él mismo lo ha hecho, pero que no ha tomado acción. Me refiero, por ejemplo, a la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Dijo que lo va a eliminar, no dijo cuándo, pero que va a ser durante este periodo de gobierno. Pero yo creo que perdón, economista, el tema del ISD, el tema del ISD no fue incorporado en esta reforma tributaria, no consta. Hay algo que se menciona del ISD, no recuerdo en qué parte, pero la reducción de la tasa del 5 a lo que sea no está. Yo creo que eso se puede preanunciar, aunque sea de manera tentativa y porque puede ayudar de alguna manera, anunció, y también a lo que se acaba de aprobar. El tema arancelario, recuerda que también se hizo algún ajuste al inicio para el sector turismo, pero creo que todavía tenemos mucho que caminar. El promedio arancelario en el Ecuador duplica el de los países vecinos. Es un problema para la productividad, para la competitividad, para el costo de producción en general. Y ahora que se viene un aumento salarial, que eso podemos hablarlo después si gusta, también esto sería compatible con una normativa laboral más moderna, más flexible, que no es la que tenemos. Entonces, ahí le pongo, Fabricio, en la mesa algunos elementos a mi criterio que pueden ser favorables, así como aquellos otros que pueden ser desfavorables. Lo de fondo es que el ambiente político no es el mejor, y esto es complicado si un gobierno que apenas tiene 6 meses quiere alcanzar las metas. Yo pregunto, si ese es el ambiente ahora, ¿qué va a pasar a los 2 años? Correcto. ¿Qué va a pasar después? Correcto. Eso es algo que me inquieta y obviamente no tengo la respuesta. Correcto. Voy con Diego Borja, le saludo al economista Diego Borja. Igualmente su valoración macro del contenido de la reforma tributaria. Economista Diego Borja, bienvenido. Un cordial saludo a Mauricio, a toda la audiencia de Sonorama, a usted, Fabricio, a Belkis. Cuando uno pone en la balanza la ley, yo creo que la balanza en contra es bastante más grande que la balanza a favor, porque la balanza a favor estaría por verse en cuanto a los efectos que pudiera tener, por ejemplo, en las posibilidades de lograr financiamiento externo, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la valoración concreta de los efectos de la ley, yo creo que es extremadamente negativo en varios aspectos que voy a hacer resumido en decirlos. Por ejemplo, una persona que pagaba, que gana $2,000 y que pagaba $39 de impuesto, va a pagar $307, un aumento del 680%, ¿no? Una persona que ganaba 2.500, que gana 2.500, que pagaba 267, va a pagar $1,438, 537% de aumento. Digamos, una persona que gana $3,000, que pagaba $939, va a pagar $1,885, 201% de aumento. Y así, en un sector que además, de una manera absurda, se dice que es minoritario, 3.4% solamente va a pagar esto. Eso quiere decir que el 97% de la población está fuera de esta posibilidad. Si un país quiere crecer, si un país quiere tener un grupo emprendedor que genere empleo, inversión, innovación, tiene que ampliar la clase media, pues, no contraerla. Y no puede decirse, como solo es del 3.4%, entonces no importa. No, son 500,000 personas, pero además de eso, se vulnera la posibilidad de que se amplíe este sector, de que se haga más grande, con beneficios para la producción, para la innovación, para el crecimiento y para la democracia. Los países que han aumentado su clase media se han visto beneficiados en el lado económico y en el lado político, cosa que aquí se estaría haciendo exactamente lo contrario, contrayéndola enormemente, en primer lugar. En segundo lugar, se están dando unas señales que podrían ser extremadamente negativas. Mire usted, todo el capítulo que permitiría un blanqueamiento de los capitales que salieron
por distintos motivos, algunos frutos de un trabajo honesto y otros no, guaridas fiscales, podrían verse lavados su cara completamente con un pago minúsculo de entre el 3.5% y el 5.5%, sin la obligación de ser repatriados. Porque por último, si hubiera la obligación de que esos capitales ingresen al aparato productivo, contribuyan a generar empleo, contribuyan a la reactivación de la economía, contribuyan a la innovación tecnológica en determinados sectores que nos permitan salir de la producción únicamente de bienes con bajo valor agregado, bueno, habría una justificación importante para decir, bueno, están trayendo esos capitales como lo han hecho otros países. En alguna entrevista yo mencionaba que cuando Deng Xiaoping en los años 70 llega al poder en China, hizo una cuestión similar atrayendo capitales que se ubicaban en un paraíso fiscal que era Hong Kong, pero contribuyó pues al desarrollo y al crecimiento de la China. Esto ni siquiera hoy día se está haciendo en el Ecuador. Segundo punto. Un tercer punto, que es la transigibilidad del tema tributario. Eso yo creo que vamos a coincidir todos los economistas ahí. Es un contrasentido total. No hay país en el mundo que haya generado transigibilidad. Una cosa son los procesos de arbitraje tributarios, una cosa son los procesos de mediación, incluso en figuras de este estilo tiene países sumamente severos en el tema tributario como los de Estados Unidos, pero plantear la transigibilidad en general va a generar muchísimos efectos negativos, porque es como ponerse de acuerdo entre la autoridad tributaria y el deudor y decir, bueno, de los 1,000 que te debo yo te voy a pagar 100, dando además apertura, la puerta ahí, para que haya corrupción ante el funcionario, el inspector que va a tratar estos temas, con un poder diferenciado de un funcionario público versus una gigantesca empresa que debe un montón de plata, ¿no? Puede haber pago por debajo de la mesa para que de los 1,000 que debe se queden 100 o en 50. Entonces ahí hay un tema gravísimo que vulnera y que le vuelve muy poco efectivo realmente ese objetivo, si es que lo hay, de tener sostenibilidad fiscal, porque se lograría además, dado como está la estructura, por ejemplo, de la contribución especial al patrimonio, en 1 o 2 años y no más, a menos que esto sea un continuo de elevación de impuestos en los próximos años. Y un cuarto elemento que no se ha dicho poco, es las modificaciones a las leyes tributarias, a la ley de hidrocarburos. Me parece que es uno de los temas más graves, no solamente porque contribuye a disminuir la capacidad de ingreso fiscal, sino porque genera una señal absurda. Se puede pasar, de acuerdo a esta ley, de los contratos de prestación de servicios a los contratos de participación en yacimientos y pozos que ya están en operación, cuando el concepto del contrato de participación es el riesgo. Uno entra en participación, tanto para ti, tanto para el Estado, tanto para la empresa, tanto para el Estado, porque entra en riesgo. Acá no. Se puede hacer un traspaso de los contratos de prestación a los de participación sin que haya riesgo y con un incremento de la parte petrolera que le beneficia a la empresa muchísimo más alto, incluso del que señalaba la ley 42, 50-50, llegando a más del 80% para la empresa y menos del 20% para el Estado. Es decir, es un conjunto de normativas, no solamente tributarias, sino otras normativas que le vulneran a la capacidad fiscal del Estado y que, por tanto, al final del día, ¿qué va a suceder? Si es que se da la señal en cuanto a cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que se está haciendo es generando solamente un esquema de sostenimiento fiscal y más endeudamiento. Correcto, economista Borja. Economista Mauricio Pozo, buenos días. A propósito de estos aspectos que ha citado el economista Diego Borja, uno de los temas, altamente criticados en esta ley ha sido el de la afectación directa que tendría la aplicación de la norma a la clase media, que, según se ha dicho, sería la más golpeada por el pago de impuestos. Hay que ampliar la clase media y no contraerla, ha dicho el economista Borja. ¿Qué opina? Bueno, como mencioné en la parte inicial, las cifras que muestra el porcentaje de concentración es una cifra pequeña. Eso no quiere decir obviamente de que no decante, porque en economía todo está vinculado. Si esos sectores que son los que tienen ingresos mayores compran producto del impuesto menos, probablemente eso le compren menos al pequeño productor también.
en cuyo caso estamos viendo que sí existe un proceso que se extiende de la decisión tributaria adoptada. O sea, en tributos, no porque usted grave arriba, no va a tener impacto abajo, grado de afectación mayor o menor. Pero más allá de eso, fíjese algo. Piensan recaudar, porque la ley pasó como estaba en el proyecto original, 1.900 millones en un periodo de 2 años. Y de manera permanente, también esto es anuncio del gobierno, hablan de un poco más de 600 millones anuales. Si usted le ve la participación, hablemos del tema permanente, si usted le ve la participación de 600 millones, un poco más, frente a un presupuesto de 34.000 millones, frente a una cantidad de dinero en la economía que las estimaciones del Banco Central hablan de un M2 de más o menos 60.000 millones, o un PIB de 100.000, un poquito más. La cifra es pequeña. Es decir, no debería ser una reforma que genere un problema de actividad económica. Yo al menos no lo veo así. Veo que todavía es pequeña, que no quiere decir, repito, que no hay afectación en los sectores donde sí está aplicando el aumento impositivo, pero en términos agregados, en términos de toda la economía, a pesar de que haya estas afectaciones de lo que expliqué que decanta, no creo que signifique un tema mayor, porque esto va a viabilizar financiamiento para atender necesidades fiscales y por lo tanto va a ayudar a que la economía siga operativa. Entonces creo que en ese sentido el beneficio es mayor que el costo. Ahora bien, sí creo que el gobierno tiene que buscar alguna manera hacia adelante de ir mitigando el impacto si se puede dar. La ley se acaba de enviar al registro oficial, así que cualquier cosa que digamos en el tema petrolero, en el tema del sector que se va a ver perjudicado, todavía en la práctica es una suposición, o sea, es un anticipo de lo que creemos que pueda pasar, pero la ley empieza a aplicarse recién el próximo año y ahí podremos ver si efectivamente está generando los problemas que está generando. El otro tema que me parece importante mencionar es que parte de lo que se persigue, y perdón que me salga la pregunta un poquito, parte de lo que se persigue en la ley es la inversión. Si el país no tiene inversión suficiente, sobre todo inversión externa, ¿qué sacamos teniendo una participación, por ejemplo, del 50-50 o del 80-20 para el Estado si la inversión no hay? Probablemente un marco legal que promueva más inversión, a pesar de que los porcentajes no sean los mismos, puede en la práctica generar al Estado más recaudación. Porque 50% de nada es nada. Esto es solo dando un ejemplo. O 30% de bastante es mucho más que el anterior ejemplo. Entonces, esos son temas que hay que ver en la práctica, si, por ejemplo, los cambios que se están promoviendo van o no van a generar este beneficio. Pero para no desviarme de su pregunta, a mí me parece que uno puede encontrar ciertos niveles donde capaz habría sido viable un proceso de aceptación política del proyecto en la contribución sobre los $2.000. ¿A qué me refiero? A tal vez subir un poco más a pesar de que la recaudación habría sido menor y de esta manera buscar que sea menos intenso en sectores que se consideran clase media, a pesar de que las cifras de los indicadores de población y de ingresos digan exactamente lo contrario. Correcto, economista Pozo. Economista Diego Borja, justamente alrededor de este tema hubo una serie de planteamientos que fueron expresados en los informes de primero y segundo debate. La base imponible partía de los $2.000, se hablaba de 2.500, 2.600, hubo una iniciativa en el sentido de que pueda arrancar a partir de los $3.500, pero finalmente esto no ocurrió. ¿Qué decir? No, efectivamente, por eso una de las preocupaciones mayores en un país que está en continua caída de la actividad económica ya desde el año 2018, ¿no? El 2017 se terminó con 2.4% de crecimiento, el 2018 se bajó a 1.3% de crecimiento sin pandemia.
y el año 2019 a menos 0.5%. Es decir, es un país que viene en decrecimiento durante varios años, que tiene una recesión gigante en distintos sectores de la economía, que hay una quiebra empresarial de medianos, pequeños negocios en los más vastos sectores de la economía y en los más vastos sectores del territorio, que hay una caída gigantesca del empleo adecuado, incluso por cifras oficiales, que hay un aumento al 33% de la pobreza después de haber bajado al 22%, etcétera. En esas condiciones, esta ley, efectivamente, que no es para el momento presente, ni siquiera da una perspectiva de esperanza, pues para el año 2022 y para el 2023, donde tendría el mayor efecto. Fíjense ustedes, además de ser completamente inequitativa, las personas de clase media, que además, que hoy día son pocas, 3.4% de la población económicamente activa, 3.4%, pasarían a ser menos. Pues ¿cuánto queremos que sean? ¿El 1%, el 2%? Cuando realmente lo que acá habría que hacer es una política para ampliar pues el grupo que esté en la clase media, el grupo que podría ser emprendedor, ahorrador, inversor, etcétera. A este sector se le pretende generar un impuesto que produzca 781 millones de dólares. Y a los sectores más ricos de la propia clase media, que son los que tendrían la contribución especial al patrimonio de las personas de $1 millón, se le pretende sacar, digamos, 728 millones. Incluso ahí, dentro de esa porción de clase media, que es pequeña, habría una inequidad. Más todavía con los otros componentes de quienes más tienen, no están pagando más. En la tabla, incluso cuando ustedes ven, los ingresos mayores tienen una participación menor. Se disminuyen las deducciones del gasto que podrían hacer las personas y se aumentan las deducciones para ciertos grupos que son más afortunados, sobre todo empresariales. Entonces, no creo que haya ahí un concepto ni de crecimiento ni de sostenibilidad fiscal. Hay un objetivo de extraer en lo inmediato determinados recursos. Lo inmediato es a partir del próximo año, no ni siquiera para el momento, pero no hay este otro concepto que es de sostener, fortalecer una economía que está gravemente afectada. Entonces, yo digo, todo lo que se puede decir en este momento, sí, es una suposición, incluyendo los efectos que podría tener en el cumplimiento con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y en el tema petrolero en concreto, cierto, es mejor 30% de todo que 80% de nada, pero el problema es que ahora se les permite a los que están con contratos de prestación pasar a tener contratos de participación donde es del 80% de todo, o del 80% de todo, porque no hay riesgo. Es un concepto distinto. Uno entra en contratos de participación cuando hay riesgo. Cuando voy a arriesgar, voy a explorar, voy a desarrollar, y luego sí voy a tener ya la posibilidad de producir los pozos. Ahora no, se puede pasar directamente. Y esa la pregunta es, ¿en qué le beneficia al Estado? Si hay un aumento de la participación de lo que ya está, no hay nueva inversión. Hay simplemente un aumento de participación. Y eso se ha hablado muy poco y también contribuye a vulnerar la situación fiscal de la economía. Ahora, yo me pongo a pensar en algo, economista Mauricio Pozo, a propósito de esta reflexión de Diego Borja. Se supone que el fisco necesita recursos inmediatos, recursos frescos. Una reforma sobre el impuesto a la renta no le va a dar al fisco recursos inmediatos, porque se supone que empezará a regir desde el 1 de enero del 2022, durante todo el 2022, y recién los contribuyentes empezarán a declarar en marzo del 2023. No estamos hablando de recurso contante y sonante en ese momento, economista Pozo. Perdón. No se me quede congelado. Hay una parte que lamentablemente no le escuché a Diego, porque se me fue el internet, pero bueno, creo que sé más o menos lo que mencionó. Pero para responder su pregunta, fíjese algo, el cálculo que ha hecho el gobierno es un cálculo que involucra lo que usted acaba de citar, Fabricio, es decir, que parte del aporte no se va a dar de manera inmediata, sino se va a dar después. Eso está considerado en las cifras calculadas por el Estado y por el gobierno. Por eso es que el monto total de los 1.900 millones es para un periodo de 2 años, no es para un periodo de 1 año. Entonces eso es verdad. El segundo tema es que una reforma tributaria
no puede ser vista como una solución al problema del año, en este caso 2022. Tiene que ser algo que permita mejorar las finanzas públicas hacia adelante, que ayude obviamente en el corto plazo, pero que también permita generar fondos a mediano y largo plazo. Y digo esto porque si yo tengo un marco legal más atractivo a la inversión, no es que los actuales inversionistas se van a beneficiar y ahí quedó, sino si esto a mí me permite un ambiente de inversión que se nutra hacia mediano y largo plazo, va a ser beneficioso para el Ecuador. Claro, podemos decir, está por verse, sí, todo está por verse realmente, pero a mí me suena como que ese es el espíritu sobre el cual se sustentó la ley y sobre el cual se la hizo. Pero en la práctica esto es un instrumento que se acaba de aplicar. La ley es un instrumento para mejorar el tema fiscal, para ayudar a que haya más inversión, para cumplir los acuerdos. Pero esto tiene que complementarse con muchas otras acciones. Nosotros dejamos, antes de terminar la gestión, 5 reformas. Una fue esta tributaria, obviamente no con lo que salió, dimos los insumos para que puedan nutrirse y hacer un proyecto de ley. El tema laboral, el tema pensional, que es una bomba de tiempo, el asunto del control en el campo del mercado de capitales para evitar se repitan problemas como el de la ISPOL y el asunto arancelario. Todo eso dejamos como reformas que tienen que aplicarse. Entonces, a mí me parece muchas veces que no es correcto y técnicamente me parece que tiene sus debilidades el hacer un análisis de una ley, en este caso tributaria, sin analizar todo el entorno y toda la integralidad de la política económica. Si yo dejo la ley como está y no la acompaño con otras acciones, como entre otras fue lo que cité hace poco del tema del ISD, probablemente va a ser muy distinto que si la acompaño, o si hago el tema tributario o no. Si yo apruebo legalmente esta norma y no manejo hacia adelante una reducción del tamaño del Estado, que a mi criterio es sobredimensionado y tiene un problema de obesidad que genera los problemas de dependencia de deuda y de déficit fiscales, probablemente lo que he hecho es pasar el periodo, pero no estoy resolviendo el problema. Entonces es importante siempre, más allá de las virtudes y problemas que pueda tener la ley, ver cuál es la integralidad del manejo económico para ver inclusive si esta ley va a tener buen asidero y va a tener buen resultado. Correcto, economista Pozo. Economista Borja, sobre el ISD, ¿cuál sería el camino desde su óptica más viable a seguir? ¿Bajarlo, eliminar el impuesto como tal? A ver, creo que amerita aquí una reflexión un poco para cerrar lo que se ha venido diciendo. No veo yo en la ley una modificación que se oriente hacia generar nueva inversión, hacia facilitar incluso la inversión. No lo veo. Por ejemplo, si es que diríamos que aquellos sectores, que aquellas personas que están ganando más de $5,000 podrían convertirse en pequeños emprendedores y en adelante un poquito más grandes de emprendedores, a esas personas se les está agravando también de una manera enorme. Una persona que gana $6,000, que paga hoy día $4,600 de impuesto, pasaría a pagar $8,961. Es decir, el remanente que podría tener para emprender, para hacer un pequeño emprendimiento, simplemente se le quita y se le entregaría al Estado. No hay facilidad para la inversión y para nuevas inversiones tampoco. Porque, por ejemplo, en el tema del blanqueamiento de capitales, que yo llamo, que es esta forma de declarar capitales que se tienen guaridas fiscales y pagar un impuesto muy chiquito del 3.5% y ya blanquearlos, no hay la obligación de traerlos. Si el Ecuador necesita inversión, y en eso coincidimos, pues hagan una política para atraer esos capitales, para que vengan y que puedan generar empleo, que puedan generar innovación, producción, nuevas divisas, si es que se dedican a los sectores de exportación. No hay eso. Y en los que ya existen, que es en los sectores estratégicos, sobre todo en el petróleo, tampoco hay nueva inversión. Pues. Lo único
se les permite es de ganar poco, pasar a ganar mucho en sectores donde no hay ni siquiera riesgo. Entonces no veo ahí una política realmente en esta ley orientada, no ahora, ni en el 2023, ni en el 2024 a generar estas modificaciones. Primero, en el tema político, me parece que incluso hay un tema moralmente cuestionable. Un presidente que está cuestionado por tener probablemente dineros en guaridas fiscales, que pase una ley para blanquear los capitales que han huido a guaridas fiscales, no es precisamente el mejor momento ni político ni el mejor momento ético para hacerlo. Y eso, por supuesto, le va a llevar al tercer elemento, que ahí coincido con Mauricio, de problemas políticos en la Asamblea. Pues no se acaba el gobierno con esta ley. Y esta ley está pasando, donde hay dos abogados, hay más de 3 criterios, pero digamos, está pasando con ciertos vicios de inconstitucionalidad, porque algunos abogados sostienen, ¿no es cierto?, algunos profesionales del derecho sostienen que esta ley fue negada. Entonces ahí hay un problema también político, porque hay otras cosas que aprobar y hay una situación de conflictividad, de falta de acuerdo, de falta de encuentro en la Asamblea. Un presidente que ha dicho durante 14 años que fue candidato, que no va a subir los impuestos, y lo primero que hace al llegar al gobierno es subir los impuestos, también pierde credibilidad. Por eso esa baja enorme en las encuestas que tiene el gobierno. Entonces, cuando se ve toda la integralidad, temas políticos, temas económicos, ahí vemos un grave problema. Y eso en el asunto del ISD también está ahí. Se dijo en campaña que se iba a quitar el impuesto. No se ha quitado el impuesto. Y en la mayor parte de los sectores no se ha disminuido la tasa. Ahora yo digo, en buena hora, porque si ustedes ven también cuánto contribuye el ISD a la recaudación, es un monto importante, bordea los $1.000 millones. Entonces, si es que se quita ese impuesto, ¿con qué se lo va a compensar? ¿Con el IVA? ¿Con aumentos del IVA? En un momento en el cual la población apenas está queriendo sacar la cabeza. ¿Cuánto representa ese impuesto, economista Borja, a las arcas fiscales? Alrededor de $1.000 millones. Son 980, si no me equivoco, hasta la última cifra. Un poco más, es una cifra importante. Un poco más. Entonces es una cifra muy importante. 1.200 millones, la tercera fuente de recaudación tributaria. Oye, economista Pozo, y ya que estamos en estas, lo que dice Diego Borja, ¿cómo se podría compensar usted que plantea este tema que no ha sido incorporado, cómo se lo podría compensar? Diego, Fabricio, recuerde que el gobierno habló que en el programa 3/4 partes del programa venía por el lado de la reducción de gastos y 1/4 parte por el incremento de ingresos. En los ingresos está el tema tributario. Y yo no creo que el asunto del ISD deba ser compensado por el mismo lado. Es decir, bajo el ISD y subo otro impuesto. No creo que deba ser ahí. Sin embargo, si esto ayuda a la actividad económica, si esto ayuda a la recuperación, el Estado va a poder recaudar más por los mismos impuestos sin subir las tasas. Por el impuesto al valor agregado de importaciones, por ejemplo, o por el mismo impuesto a la renta, porque hay más actividad económica. Pero usted me dice contablemente con qué debería yo compensar, al menos en una etapa inicial, por la reducción del gasto, pues. Si ahí seguimos con el problema, fíjese lo que es la reforma, no la reforma, sino el proyecto del presupuesto del próximo año. ¿Qué es lo que pasó con el presupuesto del próximo año respecto al presupuesto de este año? Las cifras totales son iguales, inclusive es un poco más alta. Es decir, no ha habido ahí todavía la gestión para la reducción que yo creo que se necesita y que es parte de los problemas fiscales que hemos tenido y que se han venido acumulando a lo largo de los años. Así que la respuesta es esa. El gasto público agregado, no solo el gobierno central, sino de todo el aparato público, no financiero, excluyendo los bancos públicos, hasta el año 2006 era en promedio del 21% del PIB. Llegó a ser, empezó el gobierno anterior, no anterior, sino el gobierno de Correa, llegó al 44%, y este rato estamos alrededor del 37%. Pero fíjese usted el incremento de lo que teníamos como promedio del 21, ahora tenemos el 37%. Es decir, si hay espacio, sin duda alguna, de reducción, a pesar de que digan, como muchas veces se menciona,
que es verdad, por cierto, pero no necesariamente no hay espacio de corrección, que el 80%, por ejemplo, en la nómina está en Fuerzas Armadas, Policía, Educación y Salud, como sí es verdad. Pero dentro de esos mismos sectores hay capacidad de gestión y de reducción de gasto, no se diga en el resto. Entonces, la respuesta es esa. Vía reducción de gastos se podría empezar a compensar el ISD. Además, recuerde, yo no estoy diciendo inclusive que se baje del 5%, que es la tasa ahora, a cero de una sola. Sino progresivamente. Eso pueden hacerlo de manera gradual. Sino Pueden ir gradualmente reduciéndose hasta llegar a la tasa de cero, que es lo que yo creo que tiene que tener el país. Usted ha planteado la reducción del gasto. Diego Borja, ¿se puede o no se puede hacer eso? ¿Y en qué sectores? Claro, ¿y en qué sectores? Yo creo que se puede hacer una eficiencia de gasto mayor. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno de Lazo? Es una disminución burda y peligrosa. Por ejemplo, en el gasto de inversión en salud, son 573.5 millones de dólares menos en un momento en el cual no ha terminado la pandemia, en el momento en el cual probablemente tenemos una nueva variante del virus, esta Omicron. O sea, en un momento en el cual la población que ha sufrido los efectos del coronavirus tiene secuelas graves. 573.5 millones menos. En universidades, 137.2 millones de dólares menos. Es decir, yo creo que efectivamente todo Estado, y el Estado ecuatoriano también necesita mejorar la eficiencia en el gasto, pero no es una reducción burda a decir, a ver, aquí vamos a reducir el gasto como sea. ¿Hacia dónde debe orientarse entonces? ¿Hacia dónde debe orientarse? Seguramente hay determinados componentes en varios sectores, en los propios de seguridad, hay unos que valen y otros que no. Pero, por ejemplo, seguir disminuyendo el gasto para el control penitenciario. Pero sería un absurdo, pues, ¿no? Porque ya tenemos ahí un gravísimo problema, y si se disminuye la inversión en ese sector y en seguridad, no solo en las cárceles, sino en las calles, ¿qué vamos a tener? Menores posibilidades de controlar la delincuencia. Y eso que podría beneficiar por el lado de que el gobierno se ve más aliviado en el gasto, tenemos un perjuicio gigantesco en las condiciones de vida de la gente. Entonces, creo que es una ingeniería o una cirugía la que hay que hacer en los temas de gasto, muy acuciosa, muy meticulosa, para evitar hacer estos brotazos duros que pueden ser más perjudiciales que beneficiosos. Correcto. Me queda poco tiempo para una pregunta o una reflexión final, tanto de Mauricio Pozo cuanto de Diego Borja. Mauricio Pozo, ayer Pachacutic ha planteado un proyecto de derogatoria que, en lo personal, digo porque conozco la dinámica legislativa, yo no le veo futuro a eso, porque el Ejecutivo no pierde su capacidad de colegislación. Si mañana pasado la Asamblea decide derogar el proyecto de ley, el Ejecutivo puede vetar totalmente eso. O sea, así funciona en el mundo real esto, más allá de las intenciones o la venta de humo que muchas veces tienen nuestros políticos. Yo le pregunto a usted, economista Mauricio Pozo, con la ley vigente, ¿hay otras alternativas adicionales? Por ejemplo, ¿usted cree que se debería esta ley reformarse inmediatamente, incorporando aquellas cosas que hacen falta? ¿Usted cree que se puede hacer eso o se debe hacer eso de modo inmediato, economista Pozo? Yo creo que hay que esperar un poco, Fabricio. O sea, no creo que el gobierno deba actuar de manera inmediata sobre esto. Yo creo que tiene que esperar un poco para ver cómo, que no quiere decir que no vaya estructurando algún esquema de, si vale la palabra, compensación o de mitigación de lo que pueda esto implicar. Porque si no, estaría tomando decisiones sobre hechos que no necesariamente van a ocurrir. Fíjese, si hay algo claro en esto, en lo que acaba de pasar, es que nada está claro. Así de simple. Es decir, a mí me cuesta trabajo, por un lado, aceptar que hay un acuerdo entre el correísmo y el gobierno. Me parece que me causaría dificultad aceptar que efectivamente hay algo ahí. Pero también me causa dificultad que se hayan equivocado, ¿cuántos son? 59 de UNES. 47. O 47 se hayan equivocado y hayan votado erróneamente o hayan decidido erróneamente lo que decidieron. Es decir, ambos temas están en la elucubración, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, que el proyecto del presupuesto del próximo año por el Ministerio de la Ley no pasa mayor cosa.
Pero si pasa una ley tributaria por el Ministerio de la Ley, a pesar de ser una figura legal, políticamente sí puede ser complicado. Me parece que el gobierno debe ir preparando una serie de acciones, algo que hemos conversado en el programa hoy día, algunas otras seguramente, para ver cómo puede entrar. Pero adelantarse este momento, meter una ley compensatoria de bajar la intensidad, llamemos así, la ley, no creo que sea lo más adecuado. Correcto, economista Pozo. Economista Diego Borja, la ley vigente y varias intenciones alrededor de la misma. Derogarla, acciones de inconstitucionalidad, inclusive, ¿qué opina? Bueno, yo creo que la Asamblea tiene que responder políticamente, pues si hubo una votación en la cual mayoritariamente hubo una negativa, ¿no? 90 votos me parece que tuvo esa moción del asambleísta Torres de negar la ley. Tiene que haber una respuesta, porque para el Ejecutivo no se negó, entonces entra por el Ministerio de la Ley. Para una buena parte de la Asamblea sí se negó, no debería entrar por el Ministerio de la Ley. Incluso ahí en el informe que envía el secretario de la Asamblea al presidente, se omite la parte en la cual se negó. ¿Por qué se omite eso? Debía también enviarse. Entonces, las acciones de inconstitucionalidad que se están planteando, las acciones de derogatoria, son acciones políticas que obviamente tienen que venir desde el lado de la Asamblea. Desde el otro lado, desde el efecto económico y político de esta ley, yo le veo ahí realmente un elemento muy grave, ya lo hemos señalado a lo largo del programa, y sería necesario que, si es que se va a mantener esta ley, que no debería mantenerse desde mi juicio, está claramente siendo inconstitucional, deberían haber algunos elementos de, no sé si de compensación o de modificación. Les pongo dos en concreto. El uno, el enorme nivel de endeudamiento que tienen los hogares ecuatorianos, no solo con los bancos y cooperativas, no solo con el sector financiero, sino con muchísimos otros instituciones prestadoras de servicios, luz, agua, teléfono, internet, que está ahogando a las familias ecuatorianas cuando no se ha resuelto ni mínimamente el tema del empleo. El presidente Lasso, cuando fue candidato, dijo que iba a aliviar eso, no lo ha hecho. Eso es un tema importantísimo para las clases medias, para las clases trabajadoras, fundamental, que este momento no les alcanza la plata para llegar al final del mes. Y el segundo elemento, si es que se quiere hacer realmente una sociedad de productores, una sociedad de propietarios, una sociedad de empresarios, bueno, que se ayude a la gente a hacer eso, no que se le grave. Hace rato las pocas posibilidades de algún sector chiquitito que tenían de ahorrar para emprender se ven totalmente disminuidos con este golpe gravísimo. Si no le quieren llamar clase media, no le llamen clase media, gravísimo a este pequeño sector que pudiera ser ahorrador e inversor, que es del 3.4% de la PEA, de la población económicamente activa, que se reduciría más todavía con esta ley muy perniciosa, sobre todo para ese sector. Correcto. Yo les quiero agradecer a los dos. Siempre es enriquecedor dialogar con ustedes, con Mauricio Pozo y con Diego Borja, que por su experiencia, su formación, pero también su paso por la cosa pública, pueden comentar y aportar al debate, incluso discrepar, porque esa es la naturaleza justamente de ese tipo de espacios. Gracias al economista Mauricio Pozo, que tenga un buen día. Gracias al economista Diego Borja. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias por esos aportes a este debate. A mí sí me preocupa, yo ratifico lo que dije hace minutos, o sea, me preocupa el tema del impuesto a la renta. Créanme, ya veremos, pero todas las simulaciones que se hacen, todas las simulaciones dan cuenta de un aumento brutal de la tasa que tendremos que pagar los profesionales. O sea, de verdad que es una cosa que yo sí creo que la sociedad ecuatoriana tiene que sentarse a pensar y a repensar bien esto. Al menos yo le veo así. Veamos los otros temas, porque obviamente la reforma es amplia, habrá que ver otros temas, el tema del 2% de los microempresarios. El impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio, la eliminación del impuesto a la herencia. Entiendo que desde hoy hay unos beneficios, por ejemplo, se elimina el IVA para los pañales, para el gel, para el alcohol antibacterial, digamos, cosas que hoy mismo estamos utilizando para los productos de higiene femenina. Bueno, es parte del debate. Muy bien. 8:24, esperamos haber aportado con esta conversación aquí para el debate público. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.